tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al En 15 del día de hoy. Me da mucho gusto tener conmigo a Jorge Alberto Gudiño, que pues, nueva novela, Jorge Alberto. Nuevecita, nuevecita. Yo soy el otoño. Yo soy el otoño. A ver, eh, te metiste en un mundo que parece que nos trae a todos un poco agobiados en este país. Eh, Primero tengo que preguntarte, ¿por qué se te ocurrió meterte tan a fondo a este mundo de las bandas y la violencia? ¿Por qué? Creo y no me gusta mucho la respuesta que se va volviendo inevitable cuando uno vive ya demasiado tiempo en este país o en esta ciudad en concreto, Claro. como que la ciudad lo va orillando, lo va obligando a llevar a cabo ciertas rutinas, incluso a mirar, qué sé yo, por el espejo retrovisor cada tantos segundos cuando uno está en un alto y uno va viendo y va percibiendo que finalmente habitamos el mismo mundo que otras personas en unas condiciones muy, muy, muy diferentes a las nuestras y es inevitable empezar a hacerse preguntas, ¿no? Preguntas que para los escritores se suelen sintetizar con eso de qué pasaría ahora si yo hago esto, ¿no? Y como no me interesa volverme todavía chico banda, porque lo de chico ya no se puede, eh, pues entonces tengo que escribir para no convertirme en algo así. Esta pregunta muy rápido la tienes que contestar, porque ahorita vamos a empezar a hablar de qué se trata el libro. ¿En algún momento se iba a llamar La Barranca? No, no, Confiesa, no, confiesa. Te no, lo no, digo no. porque todo esto pasa en La Barranca, alrededor de La Barranca. Así sí, Pero así es. nunca se iba a llamar La Barranca. No, ni siquiera en el primer archivo se llamó así, pero sí confieso que en algún momento cuando lo platiqué con mis editores me dijeron, oye, pero, ¿qué tal sí? Y no, no me dejé. O sea, yo creo que tú estás del lado de mis editores que también querían No, no, no. quedar por Yo ahí. solo pregunto porque La Barranca es este lugar que está, o sea, que es el contexto en donde estas bandas se encuentran y donde tus personajes se desarrollan a lo largo de la novela. Sí, así es. El otro día me dijo un amigo escritor que hay 500 asentamientos irregulares en la Ciudad de México. 500 son un montón, Un 500 montón. lugares donde hay muchísima, muchísima gente viviendo allí y que si lo pensamos con un poco de calma, sin forzarlo mucho, finalmente también son migrantes, migrantes que no fueron muy bien recibidos, no son migrantes ilegales en el sentido estricto, pero son gente que llegó de otros lados buscando algo mejor y no encontró dónde vivir y entonces fueron habitando estas zonas de la periferia de la ciudad en donde hay muchísimos asentamientos que son irregulares y que en cierto sentido podrían ser ilegales en el sentido de que no hay servicios, no hay luz, no hay agua, no hay teléfono, etcétera, etcétera. Pero, ¿no? Exacto. Bueno, y ahí entonces ahí se da esta relación, ¿no? Y esta, porque, hombre, como toda novela, y esta es una buena novela, platica lo que sucede, la anécdota, pero me interesaron mucho los personajes. Es decir, ¿cómo fuiste definiendo estos dos, sobre todo tres personajes fundamentales en la novela? Bueno, que te refieres a Juriel, que es como el protagonista, o al menos es donde tenemos la voz del narrador metida todo el tiempo, a Santos, que es quien busca venganza, en concreto, Pero Maca, que importa mucho también. y Maca, sí, y Maca, que es como la tercera en discordia y que luego se va modificando, ¿no? Un día llegan Juriel y Santos a donde se reúne la banda y ven que los han matado a todos. Y entonces uno de esos todos, el líder de la banda, es el hermano de Santos y tienen que vengarse. Pero yo lo que no quería y que es algo que he intentado evitar en varias de mis novelas es que los personajes sean muy buenos o muy malos o muy cualquiera de los dos lados. Claro. Entonces tenía que irles dando diferentes posibilidades o muchos matices para que se desarrollara, ¿no? Y probablemente en quien más se ven, bueno, se ven las dudas que tiene Juriel, que dice, pues yo no me voy a vengar de qué y luego van a vengarse de mí, ¿no? Y van a ir por mí en algún momento. Y probablemente, insisto, en quien más se ven es en la propia Maca, ¿no? Que podría parecer una chica normal que además vive afuerita de la barranca, que podría no meterse en todos esos problemas y que luego se va oscureciendo su camino a veces por las circunstancias externas y a veces por sus propias decisiones.
Sí, y cuando hablaba de los personajes, antes de hablar de la trama, aunque ya adelantaste la trama, a eso me refiero, es decir, de alguna manera para muchos de nosotros son personajes desconocidos en términos como personas, es decir, sabemos que ahí están, buena parte de los ciudadanos padecen las cosas que ellos hacen, ellos mismos las padecen, como aquí queda suficientemente claro, pero escribirlos como personas, digamos, con todo esto y con todas las complejidades de personas es un poco, supongo que fue el reto y fue lo que también querías hacer aquí, ¿no? Sí, claro, porque además era súper sencillo decir, ah, ellos son malos y se lo merecen, casi casi como discurso oficial de algún momento de nuestra historia reciente de, pues a los malos son malos y entonces hay que Te acabar lo con ellos. buscaron. Se lo buscaron, cuando en realidad muchos de ellos, pues es un asunto muy circunstancial, ¿no? En realidad son sobrevivientes en un mundo súper, súper duro y en donde no tienen muchísimas alternativas, ¿no? Y dentro de eso, además, se puede jugar con los matices, con ciertas desviaciones como para volverlo más humano, más verosímil y para que en algún momento dado surja esto que a veces que no a veces, que siempre es lo que me interesa en la literatura, que es, bueno, ¿y qué haría yo en una circunstancia así? Y para poder yo estar en una circunstancia así, tiene que haber cosas que me vinculen con los personajes, porque si nada más es ese personaje lejano al que le tengo miedo y con el que nunca me acercaría, pues entonces es casi imposible identificarme con él. Por eso yo decía que me interesaba Maca, porque Maca es la que mete ahí, ¿no? Dudas, ¿no? ¿No? De una manera en que habían vivido el evento y habían vivido buena parte de sus vidas, pero Maca un poco dice de repente, no lo sé, ¿no? Ajá, exacto. ¿No? Y eso mete en toda esa dinámica otro tipo de preguntas y otro tipo de respuestas, ¿no? Claro, porque en cuanto entra al evento este que mencionas, del que no ahondaré mucho, se da cuenta como resultado de ese evento y como resultado de lo que los otros hacen para ella, que hay otras formas de ver la vida, ¿no? Que esta aparente inocencia en la que vivía hasta antes, pese a que tenía ya 18 años o 19 años, no sé, podía ser muy diferente la vida en esas circunstancias, porque podía haber poder, podía haber esta sensación de adrenalina que trae la violencia, podía ella misma ser quien ejerciera la violencia y de pronto dice, pues si en una de esas mataron a todos, pero no a todos, quedamos nosotros tres, ¿por qué no nos hacemos cargo del asunto? Lo otro que me parece que supongo que fue intencional es que en un libro sobre estas cosas, sobre violencia, hay asuntos, ¿no? Hay escenas de sexo, etcétera, etcétera. El lenguaje también tuvo que trabajar un poco así, ¿no? Jorge Sí, Alberto. sí, sin duda, que es otra de las preocupaciones que siempre he tenido, ¿no? Establecer como una relación entre lo que está sucediendo y la manera en la que se narra en términos de palabras, ¿no? De cómo crear frases más precisas, más concisas que me permitan una contundencia narrativa. Claro, la intención siempre está en que no sobren palabras, en no abusar de ellas, etcétera, Claro. etcétera, y tampoco irme para el otro lado, ¿no? No, Eh, no, aquí no sobran palabras, están, ¿no? bueno, eso te lo agradezco, güey. Es que eres mi Sí, amigo. porque al contrario, o sea, esta novela sí es, ¿no? Vámonos, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿No? Y Sí, así hablamos y no hay, ¿no? que tenía que ser rápida, ¿no? Porque finalmente, pues es mi primera novela protagonizada por personas tan jóvenes que tienen todavía la carga de la adrenalina encima, que quieren una venganza y que finalmente se venguen o no se venguen, siguen viviendo en ese mundo, que es un mundo en sí mismo peligroso, un mundo en el que tienen que aprender a que uno no se puede detener mucho tiempo, ¿no? El que se detiene se vuelve víctima de todo lo demás que sucede en la barranca. Sí, a ver, la primera frase del libro dice, los mataron a todos. Así empieza el libro, Así empieza el libro. ¿no? Oh, no, cuando Juriel se da cuenta de que los mataron a todos, ¿no? Y que es Así lo que es. desata todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de las páginas, ¿no? Sí, y justo en ese sentido yo no quería hacer una novela policíaca. Desde el principio sabemos que todos están muertos, bueno, no todos, y sabemos quién fue. Y queda claro quién los mató, Y ¿no? queda clarísimo quién los mató. Ahí el chiste era ver,
¿Cuál es la respuesta ante una agresión de ese nivel? Quizá la mayoría de nosotros habría dicho, yo ya me voy, ¿no? O sea, mataron a todos menos a nosotros, vienen por mí, ¿no? Vámonos, vámonos. Y la respuesta no es esa, ¿no? Aunque hay dudas de alguno de los personajes que dice, sí, vamos a intentar ver cómo le hacemos para seguir vivos, pero lo otro es, hay que responder lo más rápido posible, porque si no respondemos rápido, se nos viene todo encima. Decías hace un par de minutos, decías, es la novela donde he tratado con personajes tan más jóvenes, ¿no? Porque todo el tiempo, es decir, está claro que estos son jóvenes, es decir, que su aprendizaje está limitado a eso, que lo que saben del mundo está limitado a eso, que les cuesta ver el mundo más allá, ¿no? Que no. Sí, 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 son casi adolescentes cuyo conocimiento es el conocimiento de la barranca. No tienen un conocimiento formal, no fueron a la escuela, pero además sus familias tampoco les ayudaron a eso, ¿no? Hay muchos de estos personajes vivieron en alguna o algunas diferentes formas de la orfandad, ¿no? No es que hayan tenido un guía que les haya dicho, si te hacen eso, haces esto, o intenta huir, o defiéndete de tal o cual manera. En realidad, si bien no todos son huérfanos, hay falta de familias entendidas como las conocemos, ¿no? De familias armadas que finalmente sirven como apoyo. Acá no hay eso, ¿no? Acá el apoyo se da entre la propia banda, entre los amigos, que es a lo que se recurre a veces en esa adolescencia, ¿no? Solo que en este caso es solo eso a lo que se puede recurrir, Sí, porque es otro tipo de grupo, pues, del que escuchamos y tal. Ellos son ellos, los que han vivido ahí, se han divertido ahí, han hecho lo que han hecho ahí, son a quien conocen y de eso han aprendido cómo hacerlo, ¿no? Y que sí es, son, pues sí, muy, muy jóvenes los habitantes de la barranca. así es. Yo soy el Otoño de Jorge Alberto Gudiño. Jorge Alberto, un placer, un gusto. Felicidades por esta. Que te vaya muy, muy bien.